Buenas tardes, licenciada Noemí Guzmán, a todo su equipo, compañeras y compañeros diputados. Yo quisiera comentar antes de hacer algunas preguntas que el asunto de la protección civil, o como bien usted lo denomina, la prevención del riesgo, que es realmente el concepto que debe de predominar en la actividad que realizan, está muy asociada al avance, al desarrollo pues de las fuerzas productivas, de la industria, de la tecnología, de la economía, del comercio. Y mientras más vamos avanzando en estos aspectos económicos, más vamos generando riesgos para la población. Yo vi en el informe que una cifra de las acciones que han ustedes intervenido, más de 3.800 acciones, es la que mayor número de actividades registra, tienen que ver con acciones de tipo químico e industrial, es decir, son actividades propiciadas por el hombre, por su industria, por sus actividades económicas. Es decir, quiere decir que cada vez hay más riesgos propiciados por la actividad económica que por los eventos naturales. Y también los eventos naturales se van incrementando precisamente a raíz de la mayor uso de energéticos, sobre todo de hidrocarburos, y que van propiciando el cambio climático. Es decir, lo que quiero comentar es que estamos cada vez más expuestos a riesgos propiciados por la actividad económica. La actividad económica capitalista que obtiene y que busca ganancias a como dé lugar, y que nos ha puesto en una situación bastante riesgosa. No hemos encontrado hasta ahora un freno legal, un freno social, un freno ético a estas actividades, y aquí en Veracruz las vemos con mucha frecuencia, cada vez más. Ha habido muchas protestas, por ejemplo, con el asunto de la ampliación del puerto y lo que significa el daño a la extracción de roca basáltica en la comunidad de Balzapote, pues el asunto de la minería, el tema de las presas y de la industria eléctrica que se expande también. En fin, todos estos son también riesgos que alteran el equilibrio económico, el equilibrio ecológico en la búsqueda de ganancia económica. Y por lo visto Veracruz, que va a estar expuesto a una inversión que anunció el gobernador de más de 36,000 millones de dólares por la actividad petrolera y de gas, pues vamos a estar sin duda pues aquí en el estado en una situación extraordinaria. Entonces, no sé usted en este sentido qué opine con respecto a este aspecto que cada día se intensifica más con lo que le llaman algunos el desarrollo económico, el crecimiento económico, el progreso económico, pero que nosotros vemos que cada día altera más el medio ambiente y cada día altera más la salud de las personas, un incremento de enfermedades, sobre todo cancerígenas, impresionante, y que desafortunadamente no se refleja en una mejor calidad de vida y en un mejor nivel de vida para la mayoría, sino que genera grandes desigualdades. Y en este contexto, pues con la cantidad de eventos que se están incrementando, el cambio climático habla claramente del incremento de huracanes y de eventos de este tipo, y conforme se vaya aumentando la temperatura, la cosa se va poniendo más caliente. Pues el rezago que tenemos en Veracruz en concreto, con obras, con acciones decía usted muy bien, de reconstrucción para la resiliencia social, no vemos que estén complementando la actividad que ustedes están haciendo. Creo que sí es de reconocerse el avance, el desarrollo administrativo, técnico, teórico, conceptual, organizativo que ustedes están teniendo. El asunto del atlas de riesgo me parece realmente algo
formidable. En fin, creo que ustedes han logrado con todos sus convenios, programas, comités, consejos, talleres, participaciones, etcétera, generar realmente una expansión de la cultura de la protección civil, pero no vemos que corresponda la tarea que ustedes están haciendo, porque son casi meramente normativos en la tarea que ustedes tienen, con lo que va quedando pendiente, que son cientos de obras, miles en aspectos de puentes, de caminos, de obras para prevención de riesgo, de escuelas, de clínicas que quedaron dañadas, de personas, de viviendas, de pérdidas de animales que quedaron pues en esta condición y que no han sido recuperadas desde hace ya varios años, a los cuales se supone que hay una inversión millonaria de varios miles de millones de pesos destinados y que no se han llevado a cabo. Estamos viendo en el informe que se repiten muchas obras año con año, se programan, se presupuestan, pero a la hora de la liberación de los ejercicios, 0 pesos. Tan solo en obras de infraestructura de obra pública para la CIOP, que acaparó la mayor cantidad de obras, son más de 800 obras que tienen 0 pesos liberados, cientos de puentes que no se han reconstruido, y eso sin duda a la actividad que ustedes tienen, porque reconozco que no es algo que competa propiamente a su secretaría porque ustedes no tienen esa obra, pero sí les afecta. Es decir, ustedes van generando una organización, una capacitación, en fin, este tipo de eventos, pero no corresponde la obra pública que está rezagada de años atrás con la actividad que ustedes tienen. Eso yo siento que les afecta sin duda a su desempeño, a los resultados que tienen que dar, y no quisiéramos que quedara el asunto en un buen avance testimonial, organizativo, administrativo, en fin, sin que hubiera la parte, pues una parte concreta, ¿no?, que es recomponer, reconstruir para tener mayores capacidades de resiliencia. Si eso no ocurre, ustedes pueden avanzar muchísimo, pero atrás van quedando muchos desastres, muchos rezagos que no ayudan en ese sentido a la materia que ustedes están tratando correctamente de implementar. Entonces, tengo aquí ejemplos de puentes, por ejemplo, restauración y proyecto de puente en Acayuca, en Napazapa, en Agua Dulce, que se fueron declarados en noviembre de 2009, en 2013 fueron presupuestados, y tanto en 2013 como en 2014 con las mismas cantidades, pero que no tienen hasta ahora. Y repito, son más de 800 obras en esta condición, tan solo en CIOP, espacios educativos, vivienda, clínicas, están en la misma condición que como cuando hubo el desastre. Entonces, me gustaría conocer en ese sentido la opinión y saber si el gobierno del estado, el gabinete o el consejo que ustedes presiden de protección, en donde concurren el consejo otras instituciones, han platicado esto. ¿Qué le han dicho a usted? Porque no se vale que ustedes vayan avanzando bastante bien en la cuestión normativa, capacitación, vínculos, acuerdos, convenios, etcétera, pero atrás venga quedando una cauda de pendientes. Con mucho gusto, señor diputado, lo escuché como a todos los diputados con muchísima atención y puedo decirle que efectivamente la competencia de estos asuntos es de mayoría federal, que es ahí a donde nosotros nos topamos muchas veces para poder realmente desarrollar el trabajo en su última etapa, ¿sí? O sea, iniciamos haciendo un procedimiento y a veces nos topamos que esta es de índole federal, ustedes no se deben de meter. Nosotros identificamos desde la Secretaría de Protección Civil rezagos y proponemos medidas, sobre todo de mitigación en este sentido, y que efectivamente tenemos que ir avanzando más, no solamente en la parte de política pública, como ya aquí lo he reflejado, sino también ustedes en su parte normativa, legislativa. Ese es un gran compromiso que también ustedes tienen, porque le voy a comentar que
al leer, al revisar precisamente las políticas de protección civil y la reducción del riesgo de desastres en las leyes, sobre todo de hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente en materia de hidrocarburos, se refieren solamente, estas nuevas, se refieren solamente a contingencias o emergencias ambientales. El riesgo y la protección civil brilló por su ausencia. Y eso entonces es ahí a donde una secretaría como Protección Civil pues es ley, necesita del apoyo de los legisladores para poder sobre todo observar esa omisión. No podemos ir nada más a la emergencia de lo ambiental. Tenemos que ir, y no queremos que vaya a la emergencia de la protección civil, ya quedamos. Tenemos que ir a la gestión del riesgo, tenemos que ir a la política pública que privilegie la prevención, tenemos que ir a los mejores alcances que puedan de alguna manera detener esta construcción social del riesgo que genera esta parte de industria. Si bien es cierto, como política pública lo tenemos en el sistema de protección civil como un fenómeno químico-tecnológico y dimos cuenta de cuánto atendemos, la mayoría es gas LP. La Secretaría de Energía solo tiene 3 o 4, ya no sé, verificadores aquí, ¿sí? Todo lo demás, ¿sí? Nos los deja nosotros de protección civil que atendamos esos tanques de gas, ¿sí? Y cuando nosotros queremos de alguna manera saber qué tiene el tanque, como dice, no, esa es competencia federal. Sí, nada más que cuando hay alguna situación de riesgo, y yo usted vio los números, si mal no recuerdo eran 1,796 por gas LP doméstico, lo que estamos dando en cuenta, ¿sí? Todo eso lo tenemos que atender nosotros. Entonces sí necesitamos definitivamente seguir avanzando, ¿sí? En la política pública de protección civil. Nosotros tenemos ya un avance fundamental, pero también el apoyo de la parte legislativa para que estas omisiones que tiene la ley no puedan ocurrir, porque entonces quiere decir que la nueva ley, ¿sí?, de hidrocarburos no contempla el riesgo de la protección civil, ninguno, físico, social, hay institucional, ningún riesgo, ¿sí? Estamos ausentes. Entonces yo se la voy a pedir a todos los legisladores que allí tenemos que hacer algo para que sobre todo una propuesta, una contrapropuesta a estas leyes energéticas, para que esto definitivamente no suceda, no estemos ausentes, no tengamos lo suficientemente nosotros los instrumentos que nos permita ir trabajando en el sentido correcto de disminuir y mitigar todos estos impactos de los que usted habla, que seguramente, en mi opinión, efectivamente traerá aparejado esta llegada de la industria, los riesgos sobre todo de origen químico, los riesgos sanitarios ecológicos de igual manera y los geológicos que también pudiera ocasionar, y que tendríamos que estar muy coordinados para no solamente dar una opinión, sino definitivamente poder trabajar en un marco preventivo y en un marco correctivo de la protección civil, pero tenemos que accesar a que estas omisiones se corrijan desde la ley, señor diputado. Ese sería mi comentario muy respetuoso. Miren, sí, me gustaría comentar más. Yo creo que por lo que comenta usted, estamos de acuerdo en que la legislación que se hizo recientemente de estas 3 leyes de energía, ley de exploración y de explotación de hidrocarburos, y esta agencia que para mí me parece algo fatal, la legislación, su orientación, sus criterios, sus principios que predominaron cuando hicieron esta legislación los partidos del Pacto contra México, pues se ocuparon más en el aspecto ganancioso, en el aspecto de la inversión, en el aspecto de la plusvalía que iban a obtener, que en el aspecto del desarrollo, en el aspecto del cuidado de la salud humana y de la salud ambiental. Al crear toda esta legislación se olvidaron de todo. Es más,
hasta el despojo del suelo, de la tierra, de los propietarios, de los ejidatarios comuneros, va a estar a disposición de todas estas compañías que vienen con esta agencia especializada que va a ser prácticamente una comparsa de sus acciones destructivas, contaminantes, tóxicas, para tratar de, o no para tratar, sino prácticamente para impedir que cualquier otra institución como la propia Semarnat o nuestra Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz o Protección Civil puedan intervenir. Son cotos prácticamente privados, particulares, territoriales, que impiden que cualquier otra legislación, cualquier otra institución entre en esas zonas. Van a ser prácticamente ellos los que gobiernen. Pues esta cantidad son 109 municipios que se encuentran en esta circunstancia. Entonces, Veracruz, pues prácticamente vamos a tener un territorio en el que no vamos a poder hacer valer nuestra legislación, hacer valer nuestras políticas, hacer valer nuestras actividades de gobierno, sobre todo aquellas que vayan orientadas al cuidado de la salud y conservación del medio ambiente. Y bueno, creo que conforme vaya avanzando el desarrollo del capitalismo, eso le llaman desarrollo, pues vamos a estar más en peligro y más en riesgo. Y esto creo que sí es algo que verdaderamente implica una discusión seria de todas las partes de la sociedad. No me contestó sobre el asunto del Fonden. Sé que no es algo que ustedes administren, estoy completamente claro. Pero, por ejemplo, es importante que las obras de mitigación, las obras de prevención, sí estuvieran contenidas en las actividades que ustedes realizan. Directamente responsables de ese tipo de obras me parece que debería ser la Secretaría, pero de todas maneras los demás secretarías, que a lo mejor no dependen de sus secretarios, sino de la Secretaría de Finanzas, porque el dinero no está liberado. Si se ha presupuestado, presuponemos entonces que hay ese recurso, si no, ¿por qué se presupuesta? ¿Y por qué no se libera? No sé si usted les ha llamado la atención a sus compañeros o al propio gobernador en el sentido de decirles, oye, es que vamos nosotros avanzando, sé que es complicado, ¿verdad? Pero debe de haber una discusión democrática, yo al menos lo esperaría, en donde pues ustedes tienen que intercambiar sus puntos de vista, tienen que ser también críticos y tratar de lograr acuerdos pues para que los aspectos diferentes del gobierno no se rezaguen. Y este es un aspecto muy rezagado, que sí está afectando bastante a las comunidades que han sido dañadas, que debilita su resiliencia y que ante otro evento de igual o más magnitud, pues sus condiciones para soportarlo, para enfrentarlo van a ser todavía pues más difíciles. Entonces, si no hay reconstrucción, si no hay restauración, pues entonces el trabajo que se haga va quedando como un trabajo pues documental, un trabajo testimonial, pero no algo que realmente esté cambiando, transformando concretamente las realidades que ya fueron pues afectadas, que ustedes tratan de evitar. Gracias, diputado. Respecto al Fonden, señor diputado, la Secretaría es origen, no es destino. Solamente hacemos las declaratorias de emergencia y de desastre, corroboramos el daño, se va en línea cuánto fue dañado y ya de ahí nosotros no participamos. El Fonden no está sectorizado a la Secretaría de Protección Civil, por lo tanto no puedo dar montos ni nada, pues les desconozco. Y posteriormente, efectivamente, es la parte final que se tiene que hacer los cambios. ¿A dónde? En la legislación federal. Ahí está el asunto, para que realmente la Secretaría termine su última etapa, que es precisamente la de ser ejecutora, por lo menos de su obra preventiva. Yo creo que en esa sí debe de hacer. Hasta en este momento la ley orgánica no atribuye función de operación a la propia Secretaría, no soy ejecutora y dependemos de que otras instancias hagan la obra, pero nosotros solamente iniciamos el proceso de las declaratorias, el proceso de la instalación de evaluación de daños, ese proceso a donde las ejecutoras se reúnen, yo doy cuenta de su reunión, se van a corroborar daños, llegan, ya hay un modelo
de Fonden en línea, mandan sus cosas, allá Hacienda, Segov y las ejecutoras determinan, y ya es una situación que nosotros ya no estamos en esa competencia. Son procesos que no se han terminado, por eso yo decía que mucho definitivamente hace falta la conclusión de ese proceso de los legisladores. Los legisladores del Estado de Veracruz, a través de, por supuesto, del Congreso, tienen facultades también para legislar y para proponer en varias materias, y esta es una de ellas, y está en su cancha, no está en la mía. De igual manera, la parte que usted nos dice de la parte de la incorporación en la ley de hidrocarburos, pueden hacer una contrapropuesta, pueden mandar una iniciativa a donde se dé a conocer que la protección civil, el riesgo de desastres no fue incluido, como sí las contingencias de emergencias ambientales. Entonces yo vuelvo respetuosamente a solicitar que en esos procesos a donde ustedes tienen facultades, pueden ustedes terminar el trabajo desde el punto de vista de leyes normativo, no desde política pública, que nos corresponde a nosotros concluirlo, y que quiero compartir también con usted que bueno, nosotros estamos llegando a muchas de las comunidades con nuestros modelos comunitarios de política pública local, a donde estamos realmente dando la vuelta a toda la situación de arraigo del conocimiento del riesgo para que las poblaciones se puedan proteger y autoproteger, que estas situaciones que implican algunos cambios normativos en la legislación, pues definitivamente está en sus manos. Yo le agradezco las preguntas y es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria.